Cuando Hugo Chávez murió en 2013, Venezuela ya estaba herida, pero aún no había tocado fondo. La economía daba señales de colapso, la sociedad estaba dividida y el país empezaba a caminar con una sombra larga sobre los hombros. Entonces llegó él, el hombre al que Chávez eligió como heredero, un conductor de autobús, devenido canciller, devenido presidente, Nicolás Maduro. Y lo que vino después no fue una etapa de transición, fue el hundimiento total, la historia de cómo se consolidó un régimen, de cómo un país se quebró desde adentro y de cómo millones de personas tuvieron que huir de su propia tierra. Cuando Hugo Chávez murió el 5 de marzo de 2013, no solo moría un presidente, moría un símbolo, una figura que durante más de una década había concentrado el poder, la narrativa y hasta el imaginario nacional. Chávez lo había previsto. Sabía que su enfermedad avanzaba y con ella el riesgo de que su proyecto se desmoronara. Por eso en diciembre de 2012, antes de viajar a Cuba para una nueva operación, habló en cadena nacional. Su mensaje fue directo. Si algo me llegara a suceder, elijan a Nicolás Maduro como presidente. Fue más que una instrucción. Fue una orden con el peso de un culto. Maduro, para entonces, era canciller. Había sido chofer de autobús, sindicalista del metro de Caracas y luego presidente de la Asamblea Nacional. No era un líder carismático, no tenía fuerza propia, pero eso para Chávez no era un defecto, era una garantía. Y así, cuando el comandante murió, Nicolás Maduro asumió la presidencia interina como el heredero designado. La transición no solo fue política, fue emocional. Miles lloraban al líder muerto y el régimen se encargó de convertir ese dolor en adhesión. Poco después, se convocaron elecciones para el 14 de abril de 2013 y Maduro se presentaba como el continuador de la revolución bolivariana. Su campaña estuvo plagada de símbolos, imágenes de Chávez, frases grabadas, canciones. Era como si el comandante aún estuviera allí, hablándole al pueblo desde el más allá. Del otro lado, Enrique Capriles intentaba desafiar el aparato oficial con un mensaje de cambio, y lo logró parcialmente. El resultado oficial dio a Maduro un triunfo por apenas 1.5% de diferencia, la cifra más ajustada desde que el chavismo llegó al poder. La oposición denunció fraude, pidió auditoría, exigió transparencia, pero no hubo espacio para dudas. El gobierno respondió con represión y descalificación, como si cuestionar el resultado fuera un crimen de lesa patria. Fue allí, en ese momento, cuando muchas cosas cambiaron, porque Maduro no empezó gobernando, empezó imponiéndose, y esa sería su forma de gobernar desde entonces. A diferencia de Chávez, que se alimentaba del contacto directo con el pueblo, Maduro se rodeó de militares, de ministros sin perfil, de aliados económicos que crecieron en las sombras. Su discurso era más torpe, menos inspirador, pero más agresivo. Copiaba los gestos de Chávez, imitaba sus frases. Incluso afirmaba comunicarse con su espíritu a través de un pajarito. La diferencia era evidente. Chávez era un caudillo popular. Maduro, una sombra con poder. Pero lo más grave no fue su falta de carisma, fue su falta de dirección. Mientras el país ya enfrentaba una crisis económica estructural, el nuevo presidente eligió repetir fórmulas fallidas. Control de precios, persecución a empresarios, discursos vacíos contra la oligarquía y el imperio. Desde el primer momento, su mandato estuvo marcado por la fragilidad. Y para compensarla, comenzó a depender más que nunca del respaldo de las Fuerzas Armadas, un respaldo que no era gratuito. Así empezó una nueva etapa, menos ideológica, más autoritaria, menos épica, más oscura.
Una etapa donde el poder no se conquistaba, se retenía. Sección 2. Crisis económica y colapso total. La economía venezolana ya mostraba signos de agotamiento cuando Nicolás Maduro llegó al poder. El modelo rentista, basado casi exclusivamente en los ingresos petroleros, había sido sostenido artificialmente durante años por los altos precios del crudo. Pero en 2014, el mercado internacional dio un giro. El precio del petróleo comenzó a caer en picada, y con él se derrumbó la única columna que sostenía al país. Venezuela, que importaba casi todo lo que consumía, se quedó sin divisas. El Estado ya no podía pagar subsidios, ni mantener empresas públicas ineficientes, ni importar alimentos o medicinas como antes. En ese punto crítico, el gobierno de Maduro tomó decisiones que no resolvieron el problema, lo multiplicaron. Se profundizó el control de precios, lo que provocó desabastecimiento. Se incrementaron las expropiaciones forzadas, destruyendo aún más el aparato productivo. Y para cubrir el déficit fiscal, el Estado empezó a imprimir dinero sin respaldo de forma descontrolada. El resultado fue devastador. En pocos años, la inflación se transformó en hiperinflación. Los precios se duplicaban en semanas, luego en días, luego en horas. Los billetes perdieron su valor, las cifras se volvieron absurdas y la vida cotidiana se volvió una pesadilla. Una barra de pan costaba lo mismo que un salario mínimo. Un cartón de huevos lo mismo que una semana de trabajo. Y lo más trágico, no era solo un problema de números, era un problema de supervivencia. Los supermercados quedaron vacíos, los anaqueles de las farmacias también. No había insulina, ni antibióticos, ni fórmulas para bebés. Familias enteras recorrían la ciudad en busca de un medicamento y muchas veces no lo encontraban. A esto el gobierno lo llamó guerra económica. Maduro insistía en que todo era culpa del sabotaje empresarial, del bloqueo, del imperio. Negaba la crisis y con eso negaba a los que sufrían. En 2015, el Banco Central dejó de publicar cifras oficiales. Ya no había datos de inflación, ni de crecimiento, ni de pobreza. Era como si ocultar la información bastara para detener el colapso. Pero la realidad no se podía esconder. Comenzaron las colas interminables para comprar comida. Personas marcadas con números en los brazos, como en un campo de refugiados. Madres que hacían fila desde la madrugada por 1 litro de leche. Padres que saltaban comidas para alimentar a sus hijos. Abuelos que morían por falta de medicamentos básicos. La pobreza, que había bajado durante los años de bonanza petrolera, volvió con una fuerza brutal. En cuestión de años, más del 90% de la población cayó por debajo del umbral de pobreza, y millones entraron en la categoría de pobreza extrema. Aún así, el aparato de propaganda seguía en marcha. El chavismo distribuía cajas de comida, llamadas CLAP, como una forma de control social. Para recibirlas, había que estar inscrito en el Carnet de la Patria, una tarjeta que no solo servía para identificar, sino para vigilar, condicionar y silenciar. En paralelo, los sueldos se volvieron simbólicos. Un maestro ganaba el equivalente a $3 o $4 al mes. Un médico, quizás 10. Profesionales con años de experiencia abandonaban sus trabajos para vender empanadas o emigrar. Y así, poco a poco, el país se vació de futuro. Lo que alguna vez fue la economía más rica de Sudamérica, se convirtió en un experimento fallido de control, improvisación y saqueo. Pero lo peor no era la crisis. Lo peor era que ya no se hablaba de salir de ella, sino de sobrevivir dentro de ella. Sección 3. Represión y pérdida de libertades. La represión no comenzó con Maduro, pero con él se volvió política de Estado. Desde el inicio de su mandato, las protestas se convirtieron en parte del paisaje. En 2014, apenas un año después de asumir, miles de estudiantes salieron a las calles exigiendo seguridad, educación
y un futuro. El detonante fue un intento de violación en una universidad, pero detrás estaba todo lo que no se decía: el miedo, la frustración, la rabia contenida. La respuesta del gobierno fue brutal. La Guardia Nacional disparó contra manifestantes. Los colectivos, grupos armados civiles leales al chavismo, irrumpieron en motocicletas, con armas largas, impunidad total y órdenes claras. Hubo muertos, hubo tortura, hubo censura. Y lo más importante, hubo silencio desde el poder. Maduro no reconocía las protestas como legítimas, las llamaba intentos golpistas, planes del imperialismo, y a quienes marchaban los llamaba terroristas. Se instaló un patrón. Cada vez que la gente se organizaba, el régimen respondía con fuerza. Cada vez que surgía una voz disidente, se apagaba, con cárcel, exilio o muerte. En 2017, la historia se repitió, pero con más fuerza. El anuncio de la Asamblea Nacional Constituyente encendió las calles. Durante 4 meses consecutivos, Venezuela vivió un estallido social masivo. Jóvenes, adultos, ancianos, miles marcharon día tras día, noche tras noche. La represión fue aún más feroz. Más de 120 muertos, miles de heridos, cientos de detenciones arbitrarias. Los cuerpos de seguridad actuaban como fuerza de ocupación. La policía política, el SEBIN, perseguía y torturaba en lugares como La Tumba, una prisión subterránea donde el aislamiento era parte del castigo. Organismos internacionales comenzaron a documentar crímenes de lesa humanidad, pero dentro del país todo seguía como si nada. El caso Óscar Pérez. En medio de ese caos surgió una figura inesperada. Óscar Pérez, inspector del CICPC, policía, actor aficionado y ahora símbolo de rebelión. En junio de 2017, apareció pilotando un helicóptero sobre Caracas, disparó al aire frente a instituciones del Estado y lanzó mensajes pidiendo insurrección. No hubo heridos. No fue un ataque, fue un acto simbólico, un llamado desesperado. Durante meses, grabó videos denunciando al régimen. Aparecía con el rostro descubierto, armado, pero con un discurso firme, casi espiritual. Pedía al pueblo despertar, a las Fuerzas Armadas rebelarse. Lo tildaron de loco, otros lo llamaron mártir. En enero de 2018 fue localizado en una casa en el Junquito junto a su grupo. Transmitió en vivo durante horas. Dijo claramente: nos vamos a entregar. Hay civiles, no disparen. Pero el cerco no era para capturar, era para ejecutar. El operativo incluyó misiles, armas largas, explosiones. La casa fue destruida, todos murieron. Óscar Pérez recibió disparos en la cabeza, a quemarropa. El gobierno habló de enfrentamiento, pero las imágenes, los testimonios y la evidencia demostraron otra cosa: una ejecución extrajudicial transmitida en tiempo real. Aquel día se cruzó una línea. Ya no era solo represión callejera, era eliminación selectiva. A partir de entonces, el miedo fue más profundo. No el miedo a protestar, sino el miedo a tener un pensamiento propio. Porque en Venezuela, disentir ya no era solo arriesgado, era letal. Sección 4. El éxodo venezolano. Un país no colapsa solo en cifras, también colapsa en cuerpos que caminan hacia la frontera. Y en Venezuela, ese colapso se transformó en éxodo, uno de los más grandes que ha visto América Latina en toda su historia. A partir de 2015, el flujo migratorio se volvió constante. Primero fueron jóvenes profesionales, médicos, ingenieros, docentes, después familias enteras, y más tarde ancianos, niños, incluso personas con enfermedades crónicas, todos escapando de un país que ya no les ofrecía vida. No fue una migración planificada, fue una huida colectiva. Gente que no tenía pasaporte, que vendía lo poco que tenía para pagar un autobús, que cruzaba a pie las trochas hacia Colombia, sin garantía de nada, solo con la idea de que afuera, al menos, había algo que dentro ya no existía: esperanza. Muchos caminaban más de 1000 kilómetros por carreteras andinas, en condiciones extremas, sin abrigo o sin comida,
sin saber a dónde llegar. Se les empezó a llamar los caminantes, personas sin más equipaje que una bolsa plástica y sin más plan que llegar y no morir en el intento. En esos caminos también hubo víctimas: trata de personas, violencia sexual, redes criminales, xenofobia, pero nada detenía la estampida. Para 2023, más de 7 millones de venezolanos habían abandonado el país. La mayoría se instaló en países vecinos: Colombia, Perú, Ecuador, Chile y Brasil, aunque muchos también buscaron llegar a Estados Unidos o Europa. En cada uno de esos países comenzaron nuevas batallas, por legalizar su estatus, por conseguir trabajo, por sobrevivir con dignidad, porque salir de Venezuela no era comenzar una nueva vida, era luchar por construir una desde los escombros. El impacto no fue solo externo. Dentro del país quedaron barrios vacíos, casas cerradas, escuelas con salones semivacíos, hospitales sin médicos, niños criados por abuelos porque sus padres estaban en otro continente. El éxodo fragmentó familias, multiplicó los duelos y convirtió a millones en exiliados emocionales, incluso si no los perseguía ninguna dictadura. El gobierno, en lugar de asumir la crisis, optó por negarla. Decía que los venezolanos salían de turismo o porque habían sido manipulados por los medios. Y cuando ya no pudo ocultarlo, empezó a hablar de venezolanos retornando, mostrando videos de unos pocos regresando, sin decir por qué se habían ido. Pero lo cierto es que cada salida dejaba un vacío, no solo económico, un vacío simbólico, porque cada persona que se iba era una prueba viva del fracaso. Un país puede perder sus recursos, puede perder elecciones, perder poder, pero cuando pierde a su gente, pierde su alma. Y Venezuela se quedó con el cascarón de lo que alguna vez fue, mientras su gente intentaba volver a empezar, en todas partes. Sección 5. La economía paralela y el país de dos realidades. Cuando un país colapsa, uno espera ruinas. Pero en Venezuela, el colapso no fue uniforme, fue selectivo. Y lo que emergió de esas ruinas fue una economía paralela. Una distorsión tan profunda que terminó dividiendo al país en dos realidades distintas. Mientras millones perdían todo, una minoría empezó a vivir mejor que nunca. No por mérito, sino por cercanía al poder. La causa principal de este fenómeno fue la dolarización informal. A partir de 2018, el régimen comenzó a flexibilizar, sin anunciarlo oficialmente, el uso del dólar en las transacciones cotidianas. El bolívar, triturado por la hiperinflación, ya no servía ni como papel higiénico. El dólar se convirtió en la nueva moneda, pero solo para quienes podían acceder a él. Los primeros en beneficiarse fueron los altos funcionarios, los militares, los empresarios cercanos al chavismo. Luego vinieron los remanentes de clase media con familia en el exterior y finalmente una capa de emprendedores que aprendieron a moverse en las sombras. De repente Caracas se llenó de bodegones de lujo, con Nutella, vinos importados, chocolates suizos y electrodomésticos que no se veían desde hacía años. En los centros comerciales se reactivaron tiendas, peluquerías, restaurantes de sushi. En algunas zonas parecía que Venezuela había vuelto, pero no era cierto. A pocas cuadras, en las barriadas populares, las cosas seguían igual o peor. Gente sin luz durante días, sin agua potable, con un salario mínimo que apenas superaba los $3 mensuales, hospitales que seguían sin insumos, escuelas sin maestros, ciudades del interior abandonadas a su suerte. La brecha se volvió brutal. Un país con dos velocidades, uno visible, decorado para las redes sociales, y otro oculto, que no salía en los titulares. Pero esa nueva economía no era libre. Era una economía tolerada, arbitraria, diseñada para coexistir con el control político.
porque los dólares circulaban, pero no había garantías legales, ni seguridad jurídica, ni verdadera inversión productiva. Era una economía de apariencia, una burbuja montada sobre la ruina, sostenida por remesas del exterior, lavado de dinero, corrupción interna y, sobre todo, silencio. Quien criticaba demasiado perdía privilegios. Quien se organizaba era vigilado. Y quienes sobrevivían dentro del sistema aprendieron a no mirar hacia los lados. Mientras tanto, el gobierno celebraba la recuperación. Maduro hablaba de crecimiento, de estabilidad, de victoria económica, pero no mencionaba a los millones que seguían comiendo una vez al día, ni a los niños desnutridos, ni a los ancianos que morían por falta de una pastilla. El nuevo país no era mejor, solo era más desigual, más fragmentado y quizás más cínico, porque ya no se trataba solo de pobreza, sino de una normalización del colapso. Una nación partida en dos, la Venezuela de las burbujas y la Venezuela que ya no tiene aire. Sección 6. La permanencia de Maduro y su legitimidad cuestionada. Para sostenerse en el poder, Nicolás Maduro no necesitó ganar legitimidad. Le bastó con desactivar la institucionalidad, y lo hizo con precisión quirúrgica. En 2015, la oposición ganó, por amplia mayoría, la Asamblea Nacional. Fue un hecho histórico. El chavismo perdía por primera vez el control de una de las instituciones clave del Estado, pero Maduro no lo aceptó. Apenas asumieron los nuevos diputados, el régimen comenzó a cercarlos. Les quitó presupuesto, les bloqueó decisiones desde el Tribunal Supremo y les impidió ejercer cualquier tipo de influencia real. La excusa fue siempre la misma: defender la revolución. En 2017, cuando la presión social estalló en las calles con miles de personas exigiendo elecciones libres, el gobierno respondió con una jugada maestra. Creó una Asamblea Nacional Constituyente, paralela, controlada solo por el chavismo, y con poderes absolutos para legislar, juzgar y controlar. Fue una simulación institucional, una forma de vaciar el Parlamento legítimo sin disolverlo formalmente. Y con eso comenzó una nueva etapa, el Estado dual, donde todo era legal, pero nada era legítimo. En 2018, Maduro organizó unas elecciones presidenciales a su medida, sin observadores internacionales creíbles, con líderes opositores inhabilitados, presos o exiliados, y con el aparato estatal funcionando como maquinaria electoral. Ganó, claro, pero nadie serio le creyó. La comunidad internacional denunció el fraude. Más de 50 países, incluidos Estados Unidos, Canadá, Brasil y la mayoría de Europa, dejaron de reconocer a Maduro como presidente legítimo. Entonces, en enero de 2019, ocurrió algo inesperado, una jugada política que sacudió el tablero. Juan Guaidó, joven diputado de la Asamblea Nacional, se juramentó como presidente encargado de Venezuela, invocando el artículo 233 de la Constitución. Su mensaje fue claro: Maduro es ilegítimo, el poder está vacante y, como presidente del Parlamento, asumo el rol de jefe de Estado provisional hasta convocar nuevas elecciones. El impacto fue inmediato. La gente salió a las calles con euforia. Muchos lo vieron como una nueva esperanza, un rostro limpio, sin pasado corrupto, con apoyo internacional contundente. Durante semanas, pareció que el cambio era inevitable. Guaidó convocaba multitudes. Se hablaba de una fractura militar. Estados Unidos ofrecía respaldo. Incluso se organizó el famoso intento de ingreso de ayuda humanitaria por la frontera, que terminó en violencia y frustración. Pero el tiempo jugó en contra. Maduro resistió, gracias a su control férreo del aparato militar, su red de alianzas internacionales, como Rusia, Irán y Cuba, y a una oposición dividida, sin herramientas reales para provocar una transición. Guaidó, pese a sus intenciones, no pudo avanzar más allá del símbolo.
Con el tiempo, su figura se desgastó. Las promesas no se cumplieron, la estrategia se volvió repetitiva y el apoyo internacional comenzó a desvanecerse. El chavismo, en cambio, se adaptó. Pasó del discurso beligerante a una aparente calma. Comenzó a hablar de paz, de diálogo, de recuperación económica, pero sin soltar jamás el poder. Entre 2020 y 2022, la historia entró en una especie de estancamiento surreal. Guaidó seguía siendo presidente encargado para algunos gobiernos, pero no controlaba nada. Y en diciembre de 2022, la propia oposición decidió disolver el gobierno interino. Reconoció que esa vía ya no conducía a ninguna parte. Y con eso, el ciclo de Guaidó terminó. Cronología final de la caída simbólica. 2019, Guaidó se juramenta, esperanza y movilización. 2020, el impulso se diluye, Maduro se mantiene. 2021, Guaidó pierde protagonismo, crece la desilusión. 2022, la oposición disuelve el gobierno interino. Punto final. La permanencia de Maduro no se debió a una victoria electoral, sino a una arquitectura de control, cinismo y oportunismo. Un poder sostenido no por la ley, sino por la costumbre de gobernar sin ella. Y Venezuela siguió suspendida entre la legalidad que fue y la realidad que es. Sección 7. Silencio, simulación y el país que no termina de romperse. Cuando la oposición disolvió el gobierno interino en diciembre de 2022, algo más que una estrategia política llegó a su fin. Terminaba una etapa de confrontación frontal y comenzaba otra mucho más peligrosa, la etapa del silencio. No un silencio de paz, sino de resignación. El régimen lo entendió rápido. Ya no necesitaba reprimir con tanta violencia. El miedo ya estaba interiorizado. La protesta ya no era amenaza, era anécdota. Y entonces, Maduro cambió de libreto. Pasó del discurso revolucionario al de la recuperación. Habló de crecimiento, inversión, apertura económica, turismo, pero no cambió el modelo, solo el decorado. En las zonas ricas de Caracas se abrieron nuevos cafés. En las Mercedes se llenaron los estacionamientos de camionetas blindadas. Y en los noticieros estatales se hablaba de la nueva Venezuela, una donde todo estaba mejor, aunque nadie lo sintiera así. Mientras tanto, en el interior del país, la vida seguía detenida. Regiones sin agua, sin luz, sin hospitales funcionando, maestros con sueldos de hambre, niños abandonando la escuela para buscar comida. Ya no había marchas, ya no había micrófonos, solo una rutina anestesiada. El dólar circulaba, sí, pero el 70% de la población seguía sin acceso a él. La pobreza seguía siendo masiva, aunque el gobierno ya no la medía. El Estado seguía controlando las instituciones, pero ahora con una sonrisa. Y mientras tanto, afuera, la narrativa también comenzaba a cambiar. Gobiernos que antes hablaban de dictadura, ahora hablaban de reconstruir el diálogo. Embajadas regresaban, empresas exploraban volver, y muchos medios internacionales dejaron de mirar. Parecía que el mundo había llegado a un acuerdo tácito. Maduro no se irá, y mientras no haga demasiado ruido, se le tolerará. Venezuela entonces no mejoró. Solo se volvió menos urgente para los demás. En 2023, la Corte Penal Internacional autorizó avanzar en una investigación por crímenes de lesa humanidad. Pero ese proceso es lento. Y la justicia, en este contexto, es una palabra sin cuerpo. Mientras tanto, más venezolanos siguieron saliendo del país. Otros regresaron, vencidos por el hambre del exilio. Y millones más permanecieron en tierra de nadie, en un país sin presente y con un futuro en pausa. Pero lo más perturbador no es el colapso económico, ni la represión, ni el éxodo. Es la normalización del horror. Porque hay momentos en que un país no estalla, sino que se hunde en silencio, sin titulares, sin épica, sin final claro. Y Venezuela, hasta hoy, sigue cayendo sin romperse del todo, como si la historia se resistiera a cerrar.
A veces parece que Venezuela tocó fondo, pero el fondo sigue cediendo, como si el país cayera sin terminar de romperse, como si el dolor se hubiera vuelto paisaje, rutina, costumbre. Y sin embargo, sigue ahí. Una tierra rota, sí, pero con gente que aún resiste, que aún sueña, que aún cuenta la historia, aunque duela. Porque esto no fue solo una crisis económica, ni un experimento fallido. Fue un proceso de desmontaje, de país a ruina, de democracia a control, de esperanza a silencio. Pero incluso en el silencio, la memoria importa. Y contar lo que pasó es una forma de no rendirse. ¿Crees que todavía hay forma de reconstruir algo? ¿O Venezuela ya cruzó un punto sin retorno? Te leo en los comentarios.